La obesidad es un problema de salud pública global y, por supuesto, también en México. Y los tratamientos que se han propuesto para esto, los tratamientos estándares, van desde la alimentación, los cambios en la alimentación, el estilo de vida, los tratamientos farmacéuticos y, por supuesto, la cirugía. Como ustedes ven en esta gráfica, obviamente los tratamientos quirúrgicos son los más exitosos en cuanto a la baja de peso. Sin embargo, debemos de considerar también que son los más costosos y los más riesgosos, con una mayor alta mortalidad. Entonces, los tratamientos endoscópicos ofrecen una alternativa menos invasiva, es un puente entre los tratamientos convencionales menos invasivos y la cirugía. Vamos a empezar con los tratamientos endoscópicos más utilizados, que son los balones intragástricos, y como ustedes saben, su origen data de finales de los 80s, con el balón de Garren-Edwards, que fue utilizado en Estados Unidos y que fue descontinuado también por complicaciones inherentes al diseño del equipo. Posteriormente, los balones fueron mejorados y se empezaron a usar a finales de los 90 internacionalmente, en América Latina y en Europa, en una gran escala. Y fue el diseño del balón Orbera, este que ven aquí, es un balón que tiene una capacidad de 700 mililitros y que ha sido aprobado junto con este que es el Reshape, que es un balón nuevo, que es un balón dual, que tiene un mecanismo antideflación, que si se desinfla una de estas cavidades que son separadas, puede no migrar hacia el intestino. Este otro balón fue diseñado para poderse reajustar, ya que tiene, como se ve aquí en el dibujo, un ombligo que le permite sacarse y reajustarlo ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y tenemos el balón elipse, que es una nueva generación de balones que son, se trata de que no se lleve a cabo mediante endoscopía, ya sea su colocación o su retiro. En este primer trabajo, que es presentado por el grupo de la Universidad de Washington, se analizan los resultados de estos dos tipos de balones, aunque son pocos pacientes, pero vemos aquí que los síntomas, el objetivo del estudio fue evaluar la eficacia y los efectos adversos de estos dos tratamientos. Y vemos que la náusea y el vómito, como ustedes saben, son los efectos adversos más comunes en este tipo de tratamiento, y el reflujo, por supuesto. Los efectos adversos fueron más intensos en el balón Orbera, como se aprecia aquí, y fueron más intensos, al punto de que hubo necesidad de remover 4 de los balones colocados. Como se aprecia en esta gráfica, el efecto en cuanto a la pérdida de peso es semejante, de manera que en este estudio concluyen que la eficacia de ambos balones es similar, sin embargo los efectos adversos son más comunes en el Orbera. En este otro estudio, presentado hicieron un análisis retrospectivo de 100 pacientes a quienes se les colocó nuevamente estos dos tipos de balones. Y se repite la historia en cuanto a lo que vimos anteriormente. Los pacientes con el balón Orbera tuvieron más síntomas en cuanto a náusea y vómito. En este caso, el dolor abdominal fue más intenso en los que tenían el Reshape. Y se concluye que ambos balones nuevamente son igual eficaces, sin embargo, los efectos agudos son más intensos en el Orbera. Esta nueva generación de balones, que implica no tener que hacer una endoscopía, fue analizada por el grupo italiano, en donde, como ven, consiste en una cápsula que tiene un conductor a través del cual se llena este equipo. Y ven ustedes el efecto sobre la presión arterial, sistólica, diastólica y sobre los parámetros metabólicos analizados y la pérdida de peso. Entonces hay una mejoría significativa con el uso de este balón, y entonces concluyen que parece ser que este método es seguro en la reducción de peso y que además no requiere ni endoscopía ni anestesia, porque es un balón que se deglute y solo se expulsa. Con ese mismo objetivo, este grupo japonés presenta un estudio, aunque pequeño, pero es un balón interesante, ya que no necesita endoscopía para su colocación ni para su retiro, y consiste en una cápsula que tiene un CO2, o sea, hielo seco, el cual
estando en el estómago, ya se transmite al estómago con el uso de un imán, y estando en el estómago se le da una bebida caliente y el CO2 en forma de hielo seco se sublima y entonces se distiende. La cantidad de hielo seco que se pone es suficiente para distender el balón alrededor de 500 a 550 cc. Como ven, los resultados de este balón son comparables al uso de otros balones. Se obtuvo además una mejoría en los parámetros metabólicos y disminuyeron los requerimientos de insulina. Por lo tanto, se concluye que este es un balón eficaz en la reducción de peso y además que mejora las alteraciones metabólicas. Otros tratamientos endoscópicos han sido enfocados a la reducción de la cavidad gástrica, particularmente en el fondo, que es donde se lleva a cabo la acomodación gástrica. No fue presentado ningún trabajo en relación a este nuevo tratamiento y sí presentaron varios trabajos en relación a la gastroplastia endoscópica, que son los que los voy a presentar. En este primer estudio hecho por el grupo de Johns Hopkins, el objetivo fue evaluar la curva de aprendizaje de este tratamiento. Este tipo de tratamiento disminuye la capacidad gástrica en el 70%, y como se ve aquí, bueno, no se ve con claridad, pero los puntos se localizan primero con argón plasma y se establece una línea de puntos sobre la curvatura mayor. El equipo que se usa es un equipo Apolo de sutura y la idea es dar una morfología al estómago semejante a la que se obtiene con una gastroplastia en manga quirúrgica. Estos son los resultados y como ven aquí, la curva de aprendizaje en cuanto al tratamiento, la duración del tratamiento se alcanzó a los 101 minutos con una serie de 7 casos. También se redujo el número de puntos necesarios hasta en los 9 casos y se concluye también que este es un tratamiento efectivo para bajar de peso y que solamente se presentó un efecto adverso que se resolvió con antibióticos. Entonces, en conclusión, endoscopistas con experiencia en sutura endoscópica, ya que esto fue hecho en un centro donde el endoscopista tenía una experiencia previa en sutura endoscópica, la curva de aprendizaje es rápida. Aquí es la experiencia de la misma gastroplastía, pero en el Medio Oriente, en 11 pacientes, y se les dejó el tiempo promedio del procedimiento son 72 minutos, y a mí me llamó la atención de que fuera mucho menos que el promedio que habían alcanzado en Johns Hopkins. Y el tiempo de estancia hospitalera en estos casos, los pacientes se quedaron 39 horas. Estas son las gráficas de la pérdida de peso, del índice de masa corporal, y de la pérdida de peso obtenidos con este procedimiento, y se concluye que parece ser un método seguro y eficaz en el tratamiento de la obesidad con pocos efectos adversos. Estando también en el estómago, aunque no fue presentado ningún trabajo relativo a esto, este es un tratamiento aprobado por la FDA y que consiste en aspirar el contenido gástrico. Como ustedes, y además que había un stand ahí en los exhibits comerciales. Como ustedes pueden ver, consiste en una gastrostomía modificada, endoscópica modificada, que le permite al sujeto aspirar 20 a 30 minutos después la comida que ha sido ingerida previamente. O sea, aspira más o menos el 30% de la comida, y ese es el ensayo clínico que le valió ser aprobado por la FDA. Se llevó a cabo durante 52 semanas, 111 pacientes comparados con sujetos que solamente se les dio una dieta. Como vemos, la pérdida de peso fue mucho mayor en aquellos pacientes que tuvieron este sistema y comparados con los sujetos que solamente se les dio la dieta. Entonces, el Aspire Assist ofrece un tratamiento seguro y eficaz en aquellos pacientes con obesidad. Se ha enfocado últimamente la terapia endoscópica al intestino proximal debido a su importancia en el control metabólico y en los problemas de obesidad. Entonces voy a presentar trabajos relativos al endobarrier. También se presentó un trabajo en relación al Revita, que consiste en la destrucción de la mucosa, ya que se trata de destruir las células endocrinas que están aquí y que son las responsables aparentemente de las alteraciones metabólicas observadas en los pacientes obesos y diabéticos. Y esto en base también al efecto inmediato casi que observan los cirujanos
del control glicémico, antes incluso que la pérdida de peso, en estos sujetos que les hacen bypass gástrico. El endobarrier es un tubo, compuesto de un polímero que se fija en el duodeno y se extiende hasta 60 centímetros hacia el yeyuno proximal. La teoría es que se excluye el duodeno y entonces esto induce cambios hormonales que mejoran el control glicémico y la pérdida de peso. Este es un estudio en donde se analiza esto en 2 centros, 59 pacientes obesos con diabetes tipo 2, el dispositivo se dejó durante un año y vean cómo hay una mejoría en el control glicémico medido por la hemoglobina glicosilada y también una mejoría en la pérdida de peso. La conclusión de este estudio fue que el endobarrier es un dispositivo seguro y eficaz en el control glicémico y el sobrepeso de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, este dispositivo ha sido frenado en Estados Unidos por las complicaciones que se han presentado en los trabajos que se llevaron a cabo ahí. Este es un estudio en donde se hace un metaanálisis de 18 estudios de este tipo de tratamiento de endobarrier y el objetivo de esto fue valorar el efecto sobre el peso y sobre todo sobre el control glicémico. Y vemos cómo hay una mejoría significativa en el control de la glucosa en aquellos pacientes que se les puso endobarrier y también una mejoría en el peso. Y lo interesante de aquí es que hay un cambio en este péptido, que es un péptido que se produce en el intestino proximal, en el duodeno, y que tiene que ver con la secreción de insulina. Y como terapia secundaria también se ha utilizado el tratamiento endoscópico. Más allá de ser un tratamiento primario, vemos que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un bypass gástrico, eventualmente pueden volver a ganar peso. No se sabe por qué, pero se ha visto que este grupo de pacientes pueden tener una anastomosis muy amplia. Para esto se han diseñado varios tratamientos. Uno de ellos es lo que se conoce como TORE, por sus siglas en inglés, que están aquí señaladas. Y el objetivo de este estudio publicado por la Universidad de Harvard es evaluar a largo plazo el efecto del TORE. Y ustedes tienen aquí la vista de cómo se ve, se mide esto con una regla endoscópica antes y después. Este es el promedio de lo que tenían los pacientes antes y el promedio de lo que tuvieron después. Se llevó a cabo en 295 pacientes que tenían un bypass gástrico, 50 tuvieron un seguimiento a 5 años y la ganancia de peso perdido era de 42, es decir, que habían recuperado casi la mitad de lo que habían perdido. Y aquí vemos cómo después de este tratamiento hay una disminución significativa del peso y sobre todo que se mantiene a lo largo de 5 años. De manera que se concluye que es un tratamiento eficaz en la ganancia del peso en aquellos pacientes con bypass gástrico que vuelven a ganar peso. Otro tratamiento, y creo que es mucho más sencillo, ya que el otro ocupa suturas endoscópicas, es este que es utilizando el argón plasma. El argón plasma para la ganancia de peso posterior a un bypass gástrico. Este estudio fue llevado a cabo en 85 pacientes por el mismo grupo de la Universidad de Harvard y eran pacientes que habían sido operados 10 años antes. Habían además ganado otra vez casi 40%, casi 36% del peso que habían perdido. Y tenían además una anastomosis amplia, más de 1.6 milímetros. El objetivo era reducir esta dimensión. El éxito se consiguió en el 100% de los pacientes y la pérdida de peso adicional fue de 6. Aquí lo que vemos en la gráfica es la pérdida de peso relacionado al número de sesiones utilizadas. A mayor número de sesiones utilizadas, mayor la cantidad de peso. En conclusión, el argón plasma es eficaz y seguro en pacientes que han ganado peso posterior también a un bypass gástrico. Y comparando estos dos tratamientos, el mismo grupo de Chris Thompson de la Universidad de Harvard compara el tratamiento con TORE versus el tratamiento con argón plasma. Aquí fue una revisión un estudio retrospectivo de información prospectivamente juntada. Y vemos que analizaron 312 pacientes que tenían una gastroyeyunoanastomosis entre 10 y 30 milímetros. De estos 244, o sea, el 78% se les hizo el TORE, o sea, el tratamiento con plicatura,
versus 68 pacientes con argón plasma. A 6 meses el grupo que se les hizo TORE perdió más peso que los pacientes que tenían argón plasma, que es esto que está aquí. Sin embargo, la gastroyejunoanastomosis, cuando era menor de 8 milímetros, que es esta gráfica que ven aquí, no hubo diferencia. Entonces se concluye con este trabajo que el TORE es más efectivo, sin embargo, es solamente cuando el diámetro es mayor de 18 milímetros. Es decir, que si tenemos un paciente que su diámetro no es tan grande, podemos aplicarle el argón plasma y de una forma más económica y más sencilla. Y esta es la última presentación trabajo que les voy a presentar y les agradezco su atención.